Nunca fui de pedir nada. Siempre fui aquella que lo arregla todo, la que aguanta, la que está ahí para sostener la barra de todo el mundo. Por eso, cuando mi hermana Rosa falleció y dejó esa cantidad inesperada para mí, tardé un poco en decidir qué hacer. No era tanto dinero, pero alcanzaba para realizar un sueño antiguo. Y no hablo de lujo, no. Hablo de algo sencillo, pero que viniera del corazón. Reunir a toda mi familia, mi hijo Roberto, mi nuera Claudia y mis 2 nietos, Martín y Lucía, en 1900. Un viaje solo nuestro. Un tiempo juntos, lejos de la rutina, de las quejas, de luego vemos. Algo que nos hiciera reír, crear recuerdos, estrechar lazos. Quería verlos felices. Y en el fondo, tal vez yo también quería volver a sentirme parte de algo. Fueron meses planificando todo en secreto. Llamé a una agencia de turismo, pedí cotizaciones, pedí ayuda a una chica de la biblioteca que sabe de esas cosas de Internet. Elegí Cancún porque escuchaba a mi nuera comentar con sus amigas que era un destino soñado. Pensé que le gustaría. A los niños les encantaría la piscina, el mar. Y yo, bueno, yo solo quería verlos juntos. Pagué cada pasaje, cada noche de hotel, cada excursión con un cariño que ni sé explicar. Organicé todo a mi nombre, pero le pedí a la agencia que dejara los vouchers a nombre de Roberto, para sorprenderlos allí. Creí que se emocionarían al saberlo. Qué ilusa, ¿no? Uno idealiza las cosas. Olvida que el mundo no siempre responde con la misma dulzura que uno ofrece. La víspera del viaje, preparé mi maleta con el mismo cuidado que cuando te arreglas para una cita importante. Separé mis vestidos más bonitos, un traje de baño que nunca había usado. Hasta compré un protector solar que vi en un anuncio de televisión. Dormí mal, ansiosa como una niña que va al parque. A la mañana siguiente me levanté antes del sol. Me bañé, desayuné y me quedé lista en la sala, con la maleta a mi lado. Roberto vino a buscarme junto con Claudia y los niños. Nadie parecía muy entusiasmado, pero pensé que era por el sueño. Durante el trayecto al aeropuerto intenté entablar conversación, pero solo obtuve respuestas cortas. Creí que estaban nerviosos por el vuelo. Nunca imaginé que aquel silencio significara otra cosa. Llegamos al aeropuerto con tiempo. Roberto tomó los pasajes impresos y los repartió como si él fuera el responsable de todo. Cuando intenté preguntar por los documentos de la reserva, me dijo que todo estaba bajo control. No desconfié, solo sonreí y agradecí. Poco antes del embarque, miró su reloj y dijo: «Mamá, quédate aquí con las maletas. Vamos a comprar un café rapidito». Me senté en un banco cerca de la puerta de embarque. Acomodé mi bolsita en el regazo y esperé. Me pareció extraño que se llevaran los pasaportes, pero confié. Pasaron 5, 10, 15 minutos, hasta que los vi con mis propios ojos pasar por el control de seguridad. Roberto tirando de una de las maletas, Claudia con el celular en la mano y los niños riendo. Ninguno se volvió a mirar, ni un gesto, ni un saludo, nada. En ese instante mi cuerpo se congeló. Me quedé sentada, mirando fijamente la puerta de embarque, como si mis ojos pudieran deshacer lo que acababa de ver. Fue un golpe seco, pero por dentro. La garganta se me secó, el corazón se me aceleró y las manos comenzaron a temblar. Me levanté despacio, con dificultad, sintiendo las piernas flojas. Caminé hasta una empleada de la aerolínea y pregunté con voz temblorosa si esos nombres ya habían abordado. Ella asintió con la cabeza y me dio una sonrisa mecánica, sin imaginar lo que eso significaba para mí. Volví al banco y me senté. Creo que estuve allí más de media hora en silencio, intentando procesar. Me habían dejado, a propósito, y ni siquiera se molestaron en disimular. Cuando el shock pasó, lo que vino después fue una mezcla de rabia y vergüenza. Me sentí una idiota, una vieja incómoda a la que querían evitar. Y lo peor, yo había pagado todo, cada centavo. Era como si hubieran escupido sobre un regalo. Tomaron lo que querían y me descartaron. Podría haber llorado, haberme levantado y vuelto a casa, pero no sé explicar qué me pasó en ese momento. Era como si algo dentro de mí dijera: basta. Me cansé de encogerme, de aceptar, de conformarme con migajas. Tomé mi bolso, caminé hasta el mostrador de la aerolínea y pedí cambiar mi pasaje.
La chica me miró sorprendida y preguntó si quería reprogramar. No, quiero embarcar. Sola. Y así lo hice. Abordé el vuelo. Durante el trayecto, guardé silencio todo el tiempo. No leí, no comí, solo miré por la ventanilla, viendo las nubes pasar como si fueran trozos de mi vida llevados por el viento. No sabía qué me esperaba en Cancún, ni si era correcto seguir con aquel viaje, pero lo había hecho por amor, y ahora, que me habían dejado de lado, lo haría por mí. Cuando el avión aterrizó y el calor me golpeó el rostro, sentí algo extraño, una mezcla de dolor y libertad. Recogí mis cosas, seguí las indicaciones hasta la sala de desembarque y llamé a un taxi. El chofer trató de entablar conversación, pero yo no tenía fuerzas. Solo le pedí que me llevara hasta el resort. Al llegar, respiré hondo. Entré con la cabeza erguida y di mi nombre en la recepción. La recepcionista buscó los datos y confirmó la reserva. Todo a mi nombre. Eso me dio un pequeño orgullo, lo confieso. Me acompañó hasta la habitación y en cuanto se cerró la puerta, me desplomé. Lloré con ganas, no de tristeza, sino de alivio. Era como si ese llanto fuera una limpieza, una forma de lavar todo lo que había estado tragando durante años. Tras unos minutos, salí al balcón y miré el mar. ¡Qué cosa tan hermosa! El cielo azul, las palmeras meciéndose con el viento, un olor salado que me recordaba cuando era niña. Por primera vez en mucho tiempo, estaba sola y en paz. Aquel viaje, que nació con la intención de agradar a los demás, se había convertido en un regalo para mí misma, y decidí que lo disfrutaría. A la mañana siguiente, me levanté temprano, desayuné delicioso junto a la piscina y decidí caminar un poco por la playa. Descalza en la arena, sintiendo el sol en la espalda, pensé en cuántas veces me había puesto a mí misma en segundo plano, cuántas veces dejé de hacer cosas por mí, esperando siempre que alguien me incluyera, me llamara, me viera. En ese momento, sola allí, comencé a verme de una manera diferente, no como una abuela olvidada o una madre desechable, sino como alguien completa, alguien que tiene valor, aunque otros no lo vean. Crucé con otros huéspedes, saludé, intercambié sonrisas. Por primera vez en años estaba presente, en mí, en el ahora. Por la tarde participé en una actividad que ofrecía el hotel, una clase de baile en la piscina. Al principio me sentía avergonzada, pero una señora canadiense llamada Margaret me tomó de la mano y dijo: «Vamos, vas a divertirte». Y así fue. Reímos, bailamos y luego conversamos en el área del bar. También conocí a una pareja de argentinos y a un señor viudo que viajaba con su nieto. Gente sencilla, buena, acogedora. Nadie allí sabía mi historia, ni yo conocía la de ellos, pero en ese espacio éramos solo personas viviendo el momento. Por primera vez en muchos años, yo no era la madre de Roberto, ni la abuela de Lucía. Era Elena, y estaba feliz. En los días siguientes, me propuse aprovechar todo lo que el resort ofrecía. Participé en excursiones, buceé con ropa completa en un paseo en barco, me tomé una foto con un grupo de turistas frente a una ruina maya y probé comidas que ni siquiera había oído nombrar. Hasta tequila bebí. Una sola copa que me dejó mareada y risueña como una adolescente. Me sorprendía mi propia valentía, esa espontaneidad que emergía. Era como si una parte de mí, guardada durante años, finalmente hubiera encontrado espacio. Y cuanto más me permitía vivir, menos cabida tenía el rencor. No es que el dolor hubiera desaparecido, seguía ahí, pero ahora no lo ocupaba todo. Ahora compartía espacio con algo nuevo, mi libertad. Al quinto día de viaje, sucedió lo que menos esperaba. Estaba en la zona de la piscina, sentada bajo una sombrilla, cuando vi a lo lejos una familia que me resultó familiar. Mis ojos tardaron unos segundos en procesar, pero era ellos, Roberto, Claudia y los 2 nietos, entrando por la puerta principal con la cara de quienes acaban de llegar. En ese momento, el corazón se me aceleró. Un torbellino de sorpresa, confusión e indignación me invadió. No sabían que yo estaba allí. Por sus expresiones se notaba que estaban cómodos, tranquilos.
Jamás habrían imaginado que aquella mujer, sentada con gafas de sol y una copa de jugo en la mano, era justamente quien había pagado cada segundo de ese viaje. Los observé de lejos, sin moverme, tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quería levantarme e irme, como si aún me tocara a mí sentir vergüenza. Pero no. Ya había pasado demasiado tiempo escondiéndome, minimizándome. Entonces respiré hondo. Me acomodé el cabello, me quité las gafas y caminé hasta la recepción, donde ellos intentaban resolver algún lío con las habitaciones. Al verme, quedaron paralizados. Roberto palideció. Claudia bajó la mirada y los niños pusieron cara de no entender del todo qué ocurría, pero sabían que algo andaba mal. Me acerqué con calma y dije: «Pueden estar tranquilos, todo está pagado, fue un regalo mío». Los miré a los ojos sin gritar, sin llorar, solo con la verdad al descubierto. Su silencio fue más fuerte que cualquier explicación que pudieran dar. Roberto trató de decir algo, pero levanté la mano amablemente y aclaré: «No hace falta. Solo quería que lo supieran». Y me fui. No con rabia, sino con firmeza. Aquella era la nueva Elena. Después de ese encuentro, comenzaron a mirarme de otra manera. No sé si por culpa, vergüenza o admiración, pero algo cambió. En los desayunos empezaron a sentarse cerca. Los niños venían a desearme buenos días. Un día, Lucía incluso me invitó a la piscina. Al principio dudé, no por orgullo, sino por miedo a volver al lugar de siempre, el de la invisible. Pero acepté. Fui con ella. Conversamos, reímos. Poco a poco, esa barrera se fue disolviendo. No hubo disculpas formales, ni hacían falta. Lo que vino fue más silencioso. Intentos de reconexión. Un gesto aquí, una mirada allá, y yo decidí aceptar. No como quien olvida lo pasado, sino como quien sabe que guardar rencor pesa más que perdonar. En el penúltimo día de viaje, coincidimos en la misma excursión en barco. El ambiente era distendido. Charlábamos, nos tomábamos fotos. En un descuido, Roberto se acercó y me entregó un vaso de agua. Me susurró: «Usted merece el mundo, mamá». Eso me conmovió. No era todo, no bastaba, pero era algo. Y sobre todo, fue sincero. Sonreí, toqué su brazo y respondí: «Estoy descubriendo que lo merezco». Y volví a mirar el mar. Ese mar inmenso que no pregunta de dónde vienes ni con quién estás. Solo acoge, como yo empezaba a aprender a hacerlo conmigo misma. En la última noche en Cancún, el resort organizó una cena al aire libre con música en vivo y luces colgando de los árboles. Me senté en la misma mesa de siempre con mis nuevas amigas, pero esa vez mi familia se acercó y preguntó si podían unirse. Encogí los hombros y dije que sí. No armé escena ni dramatismo. Simplemente acepté. Hablamos de cosas sencillas, los niños contaron chistes, Claudia elogió mi vestido. Por primera vez la interacción fluyó sin tensión, tal vez porque yo ya no esperaba nada. Y cuando uno deja de esperar, empieza a observar. Y vi allí una chispa, de intento, de arrepentimiento, tal vez incluso de afecto verdadero. Aún era poco, pero era un comienzo. En la mañana del regreso, me levanté antes de que sonara la alarma. Organicé mi maleta con calma. Doblé cada prenda como quien guarda no solo tela, sino recuerdos. Al salir de la habitación encontré a los niños en el pasillo. Martín corrió hacia mí y me dio un abrazo fuerte. «¿Te sentarás con nosotros en el avión?», preguntó con esa dulzura. Le dije que sí, y sonrió como si eso fuera suficiente. En la fila del check-in, Claudia trató de entablar conversación sobre los recuerdos que quería comprar en el duty free. Respondí con gentileza. Roberto estaba más callado, pero su mirada buscaba la mía con una mezcla de arrepentimiento y respeto. No sabía cómo sería al volver a casa, pero sabía que nada volvería a ser como antes. Durante el vuelo de regreso, me quedé sentada entre mis dos nietos. Ellos se adormilaron apoyados en mí, como cuando eran pequeños. Los miré y sentí una mezcla de cosas difíciles de explicar. Una ternura herida, tal vez. Ese cariño que todavía existe, pero con una costra encima, de protección. Al otro lado del pasillo, Claudia hojeaba una revista y Roberto miraba por la ventana. Nadie dijo nada, pero su presencia ahí, más cerca, ya hablaba por sí misma. Entendí que no se puede borrar lo que hicieron,
Pero también entendí que no estoy obligada a cargar con eso para siempre. Puedo recordarlo, sí, pero sin permitir que eso me defina. Ellos me dejaron atrás, pero yo fui, y esa elección fue mía. Al llegar a Brasil, cada uno se fue a su casa. Me ofrecieron llevarme, pero preferí tomar un taxi. Quería ese último momento conmigo misma. En el camino, miré la ciudad por la ventana y pensé en todo lo que había sucedido. El viaje que imaginé para reconectar a mi familia me había reconectado conmigo. Irónicamente, tal vez fue esa reconexión conmigo misma la que empezó a abrir espacio para que ellos se acercaran de nuevo. No sé si van a cambiar de verdad. No sé si me van a ver con el valor que merezco. Pero ahora sé que yo cambié. Me vi a mí misma. Me reencontré. Y eso nadie me lo quita. Llegué a casa, me quité los zapatos y me senté en mi sillón preferido de la sala. Todo estaba igual, pero yo ya no era la misma. Me quedé allí un rato en silencio, mirando el portarretrato de mi hermana Rosa que estaba en la estantería. Sonreí con los ojos llenos de lágrimas. Si no fuera por ella, ese viaje no habría ocurrido. No sé si imaginaba lo que eso causaría, pero estoy segura de que se habría sentido orgullosa. Tomé un bloc de notas y escribí una carta para ella, como siempre hacía cuando necesitaba ordenar mis pensamientos. Escribí todo: el abandono, la rabia, el descubrimiento, la alegría, el reencuentro conmigo misma. Y al final, agradecí, porque ella me dio, sin saberlo, la oportunidad de salvarme de mí misma. En los días siguientes, la rutina volvió a la normalidad: ropa, feria, televisión por la noche. Pero algo en mí seguía diferente. Ya no esperaba llamadas que nunca llegaban. Ya no me dolían tanto los silencios o las ausencias. Y poco a poco, ellos también empezaron a aparecer más. Un almuerzo los domingos, un mensaje a mitad de semana, una visita rápida de los niños después de la escuela. Nada forzado, natural. Quizá el susto hizo que ellos vieran algo. O tal vez fue simplemente el tiempo. Lo importante es que ya no me estoy moldeando para caber en sus espacios. Hoy, quien quiera estar conmigo, que venga completo, porque ya no acepto migajas, ni de afecto ni de respeto. Hubo un domingo en especial que quedó marcado. Yo estaba en la cocina preparando mi famoso fricasé, cuando Lucía llegó con un dibujo en las manos. «Lo hice para ti, abuela». Era una imagen nuestra en la playa, tomadas de la mano, con un sol enorme en el cielo. En la arena había escrito con lápiz de color: «Abuela Elena, mi heroína». En ese momento contuve el llanto como pude, porque más que el dibujo era lo que representaba. Ella recordaba, ella había guardado aquello. Esa niña que un día pasó corriendo junto a mí sin notarme, ahora me veía, y yo no tenía que decir nada. Solo la abracé fuerte, con el corazón lleno. Era como si el tiempo hubiera dado una vuelta y regresado para devolverme lo que pensé haber perdido para siempre. Después de eso, los momentos buenos empezaron a repetirse. No siempre, pero lo suficiente para calentarme por dentro. Y comencé a escribir sobre todo, a notar cada pedacito de reencuentro, cada sentimiento, hasta las pequeñas frustraciones. No para recordar los errores, sino para no olvidar el camino recorrido. Un día, llevé uno de esos textos para leer en el grupo de la biblioteca. Una joven me escuchó con atención y al final me preguntó cómo había logrado seguir adelante después de algo tan duro. Guardé silencio un momento, intentando encontrar una respuesta que tuviera sentido, y dije: porque decidí que eso no sería mi fin. Ella sonrió como quien recibe un consejo verdadero. Y quizá fue precisamente eso. La verdad es que pasamos toda la vida pensando que necesitamos ser aceptados para tener valor. Yo misma fui así durante décadas, siempre intentando agradar, siempre intentando encajar en los deseos de los demás. Pero aquella mañana en el aeropuerto, aquella banca fría, aquella espera que se convirtió en abandono, me hizo entender algo que nunca me había permitido ver, que el valor que buscaba ya estaba en mí. Solo necesitaba dejar de ofrecerme en sacrificio. No merecía estar ahí, sola, con las maletas y el corazón hecho un nudo. Pero ya que me dejaron, yo me llevé a mí misma. Y fue lo mejor que pude haber hecho por mí.
porque cuando uno decide continuar, incluso con el pecho desgarrado, algo dentro de uno comienza a reconstruirse. Hasta hoy, cuando paso por algún lugar que huele a protector solar o escucho alguna canción con ritmo caribeño, me viene esa memoria, de la brisa en el rostro, del mar azul, de la carcajada suelta que di al borde de la piscina sin preocuparme si alguien se reiría de mí. Aquellos días en Cancún fueron más que un viaje, fueron una travesía, de una mujer que siempre esperó ser incluida, a una mujer que se incluyó a sí misma, que se eligió. No quiero romantizar el dolor, porque dolió, sí, pero lo que vino después, eso fue liberador. No sabía que aún podía sorprenderme conmigo misma, que aún podía ser tan feliz solo por existir. Y eso nunca más me lo quitarán. De vez en cuando, Roberto me llama para preguntar si necesito algo. Claudia me incluye en los grupos de mensajes familiares, manda fotos de los niños. No somos una familia perfecta. Creo que nunca lo fuimos. Pero estamos intentando. Ellos a su manera. Yo a la mía. Y ese intento ya vale más que todos los silencios que viví antes. Lo que cambió no fue solo la actitud de ellos. Fui yo quien cambió la forma de posicionarme. Hoy hablo cuando algo me molesta. Hoy digo no, sin miedo a parecer desagradecida. Porque no es ingratitud. Cuidar de una misma. Es supervivencia. Es amor propio. Y eso fue lo que aprendí con todo lo que viví. A amarme como merezco. A darme el espacio que nadie nunca me dio gratis. El otro día fui al mercado y encontré a Margaret, esa canadiense alegre de la clase de baile. Me reconoció de lejos, me abrazó con un entusiasmo tan bonito que iluminó mi día. Dijo que me recordaba como la señora de la sonrisa fuerte. Me reí. Le conté que aquel día de la clase de baile, mi sonrisa era más un disfraz que otra cosa. Ella me miró a los ojos y respondió, pero estaba ahí. Y eso fue lo que importó. Pensé en eso todo el día, porque es verdad. A veces solo necesitamos empezar. Un pasito, una elección, una reacción. El resto va viniendo. Se va acomodando. Y así la vida continúa. No perfecta, pero mucho más viva. Hay días en que el recuerdo todavía duele. No lo voy a negar. A veces me sorprendo reviviendo esa escena en el aeropuerto, el momento exacto en que me di cuenta de que no volverían con ese café. El silencio de ellos, las risas mientras se alejaban, la sensación de ser dejada como un objeto olvidado. Esos recuerdos vuelven, de vez en cuando, como punzadas en una herida antigua. Pero hoy los miro con otros ojos. Ya no soy esa mujer que se quedó sentada esperando. Soy la mujer que se levantó, que caminó hasta el mostrador, que abordó sola. Eso nadie lo borra, ni el tiempo, ni el dolor. Y eso es lo que me sostiene en los días más nublados. Saber que no solo sobreviví, sino que me transformé. Otro día, en el grupo de la iglesia, una señora me preguntó cómo era viajar sola. Si no sentía miedo, si no era triste. Le dije la verdad. Da miedo, sí. Al principio, aprieta el pecho. Pero luego uno descubre que el miedo también puede ser el primer paso hacia la libertad. Y que la tristeza, cuando la acogemos, se transforma en fuerza. Porque no hay nada más fuerte que alguien que decide continuar. Alguien que, incluso con el corazón hecho pedazos, elige vivir. Y eso fue lo que hice. No con heroísmo, sino con la valentía suficiente para no abandonarme. Porque, en el fondo, la peor soledad es cuando uno se abandona a sí mismo. Y eso, me prometí a mí misma, que nunca más lo haría. Hubo un momento, poco después del viaje, en que pensé que quizá exageraba, que estaba siendo dura, que tal vez ellos simplemente se habían confundido, que no fue así. Pero luego recordé lo que sentí en esa banca, la mirada suya al pasar de largo, sin titubear. Eso fue una elección, no un descuido. Y reconocerlo me ayudó a dejar de culparme, porque cuando uno ama, tiene la costumbre de buscar excusas para lo imperdonable, pero ningún amor justifica el irrespeto. Y por más que hoy esté en paz, no borré lo que viví. Lo guardé como quien guarda una cicatriz. No para recordar el dolor, sino para no aceptar nunca más menos de lo que merezco. Uno aprende, a su debido tiempo, a aprender.
Estos días me invitaron a dar una pequeña charla en una mesa de conversación sobre envejecimiento activo. Hablé de cómo, después de cierta edad, nos empiezan a tratar como un peso, como una carga. Hablé de cuánto duele eso y de lo necesario que es reinventarse. Después, una joven vino a agradecerme. Dijo que me escuchó como quien escucha a su propia abuela hablar, que iba a casa a abrazarla. Sonreí y contuve la emoción, porque entendí ahí la magnitud de todo lo que viví. No era solo mi historia, era la historia de muchas, de mujeres silenciadas, ignoradas, pero llenas de vida por dentro. Mujeres que merecen ser vistas, ser escuchadas, ser amadas con dignidad. Hoy, cuando miro atrás, ya no siento ganas de borrar nada, ni la decepción, ni el dolor, ni el silencio incómodo de ese reencuentro en el resort. Todo eso forma parte de lo que me hizo llegar hasta aquí. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera vuelto a casa aquel día, si me hubiera tragado el llanto y lo hubiera dejado pasar. Creo que me habría vuelto a empequeñecer. Y tal vez seguiría viviendo hoy esperando ser recordada, esperando una invitación. Pero no, me elegí a mí misma. Por primera vez me puse como prioridad, y eso lo cambió todo. Cambió mi relación con el mundo, con los demás, conmigo misma. Fue como salir de un cuarto oscuro y abrir la ventana. La vida continúa, con sus dolores pequeños y alegrías discretas. Pero ahora vivo de otra manera. Ya no paso el tiempo contando quién llamó o quién olvidó mi cumpleaños. Yo misma me llamo, me recuerdo, me celebro, compro un pastelito, pongo música, bailo en la sala. Creé mis propias formas de estar presente en mi vida. A veces recibo visitas, a veces paso el domingo sola, pero nunca más me siento abandonada, porque estoy conmigo, y eso basta. Los lazos con mi familia siguen existiendo, pero son diferentes, menos dependientes, más conscientes y, sinceramente, mucho más ligeros. El otro día mismo, Roberto me preguntó si no querría repetir el viaje el próximo verano, ya con todo en orden, todos juntos, planeado de verdad. Sonreí y respondí que lo pensaría. Y es verdad, lo estoy pensando. No por rencor, sino porque ahora aprendí a no aceptar cualquier cosa solo para sentirme incluida. Si voy, que sea con respeto, con verdad. Y si no, está bien también. Sé disfrutar de mi propia compañía. Sé encontrar alegría en un baño de mar, en un buen libro o en un café con pastel hecho por mí. Ya no necesito que nadie me lleve. Conozco el camino y sé que la ruta más hermosa que he recorrido hasta hoy fue la que me trajo de vuelta a mí misma. Si alguien está leyendo esto y se siente dejado de lado, olvidado, invisible, solo quería decir que lo entiendo, pero también quería decir que aún hay tiempo para elegirte a ti, para levantarte de esa banca fría y seguir, incluso sin un destino claro, incluso con el corazón hecho trizas. Se puede recomenzar, se puede amar, se puede ser feliz de nuevo, y no porque otros lo permitan, sino porque tú decides. Yo lo decidí en el aeropuerto, con la maleta en la mano y el nudo en la garganta. Y hoy, a mí no nací. Mis 73 años, puedo afirmar con toda certeza, fue allí, en ese instante que parecía el fin, donde mi vida finalmente comenzó. A veces, cuando me siento en la terraza al atardecer y veo el cielo cambiar de color, recuerdo a esa mujer que abordó sola hacia Cancún. Ella aún soy yo, pero más ligera, más firme. No soy perfecta, sigo sintiendo, sigo equivocándome, pero ahora sé escucharme. Sé decir basta. Sé también decir sí, cuando es para mí, cuando viene de verdad. Y eso lo cambió todo. El mundo no se volvió más fácil, pero yo me volví más completa. Y al fin y al cabo, eso es lo que importa. No se trata del viaje, del resort, del mar azul. Se trata de tener el coraje de romper con el papel que te asignaron y escribir el tuyo propio, aunque tiemble, aunque empieces sola. Guardé una conchita de aquella playa. Está aquí, junto a mi radio, sobre la estantería. No es grande ni bonita, pero tiene un valor que nadie me quita. Cada vez que la miro recuerdo, fui, viví, me rescaté. Y si algún día mi nieta me pregunta cómo seguir cuando parece que a nadie le importas, le daré esa concha en la mano y le diré,
Nos importamos, y eso ya es suficiente para empezar. Porque al final no necesitamos público. Lo que necesitamos es coraje. Y un primer paso,